Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Alma Plus TV. El día de hoy tenemos una nueva entrevista sobre un tema que ha captado la atención de la mediática internacional y también de los ciudadanos latinoamericanos. Esto debido a las reacciones que ha ocasionado la política de deportación implementada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde el fin de semana pudimos observar un intercambio de mensajes, de decisiones entre el presidente Donald Trump y también del presidente colombiano Gustavo Petro, a causa de los métodos que había utilizado Donald Trump para deportar a ciudadanos colombianos. Por eso va a versar esta entrevista que tenemos el día de hoy. Para eso hemos invitado a un ciudadano colombiano que vive acá en Venezuela, el doctor Juan Carlos Tano, que además es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, abogado y también escritor, investigador, y nos va a dar su análisis de lo que ha estado sucediendo estos últimos días y que además parece que va a traer cola en el resto del continente y de la región latinoamericana. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Colombo venezolano, ¿no? Nacido en Colombia, de corazón consagrado en esta patria, porque además es el sentir de estos dos pueblos, Colombo venezolano. La gran pregunta que hemos visto repetida una y otra vez, que en este versus entre Gustavo Petro y Donald Trump, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, yo creo que sin duda ganó la espada de Bolívar, se levantó, aunque fuese solamente por 12 horas, se desenfundó para enfrentar al imperio estadounidense, pero mucho más allá había que hacer la interpretación. Es el primer presidente que se revela frente a una imposición de los Estados Unidos. De resto, absolutamente todos en Colombia han estado subordinados a la política imperial estadounidense y más en materia de migración. Digo esto porque hemos tenido a lo largo de nuestra historia 117 presidentes en Colombia y solo 2 han tenido un comportamiento extraño frente a los demás, el general Simón Bolívar y Gustavo Petro. No ha habido existencia alguna en los anaqueles de nuestra historia de presidentes que hayan tenido la valentía de enfrentar al modelo estadounidense que, sin duda, durante todo este periodo republicano ha cogobernado el país. Sin embargo, este, suceso se produce porque luego de haber acordado y de haber pactado Colombia y Estados Unidos que en el marco del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario frente el conflicto colombiano, con Estados Unidos se han hecho algunos acuerdos y uno tipificado además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos frente al derecho de la movilidad, frente al derecho de la migración como tal, como corresponde, los Estados Unidos y respetan justamente lo que han firmado y deciden deportar entonces población colombiana como si estuviese deportando a reos, que son dos condiciones distintas. Eso, digamos, sorprendió al presidente y produjo un trino de los que no aludió la respuesta de Donald Trump y digamos, como bestia que es desde la política, como el animal que se muestra desde el desarrollo del imperio estadounidense en este segundo mandato, genera lógicamente una matriz o una directriz de imposición en términos de lo económico, que es lo que entre otras cosas a ellos les preocupa. Ahí no hay sentimiento frente a los derechos humanos, no le importaba que el servicio consular colombiano no estuviese presente en el proceso de deportación, porque finalmente no es una deportación, es una expulsión, porque además quedan sancionados para volver a ingresar al territorio venezolano, ahí estadounidense. Entonces ahí queda sin duda alguna ese primer elemento, ¿no? Desde los Estados Unidos y respetan incluso lo que firman. Entonces, ¿qué no harán cuando no reconocen que no lo pueden hacer a escondidas o de frente, como en este caso? Vimos esa misma situación, ese mismo tratamiento a los ciudadanos que están siendo expulsados de territorio estadounidense con ciudadanos que llegaron a Brasil, esposados, en unas condiciones que son violatorias totalmente de los derechos humanos y, como decía usted, de los tratados internacionales. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los países latinoamericanos según su criterio
frente a esta política de deportación que parece que a cada país le va a tocar su momento de vivir esta situación? Bueno, ya algunos países como México han producido frente a los flujos de exportación de los Estados Unidos o de deportación de los Estados Unidos con destino a México en primera instancia. La presidenta Claudia Sheinbaum genera un condicionante, expresa que frente a una acción de los Estados Unidos vendrá una reacción de México y frente a una imposición arancelaria de México vendrá otro arancel frente a un arancel impuesto por los Estados Unidos vendrá un nuevo arancel impuesto por los Estados Unidos mexicanos. Entonces, eso muestra que necesariamente el sentir, el clamor de algunas expresiones de América Latina en los ejercicios de la gobernanza pueden enfrentar al modelo imperial. México ha sido un ejemplo de ello, ¿no? No ocurre lo mismo con Brasil, porque digamos que con Brasil, un socio comercial estadounidense muy ligado y en este periodo un poco más entregado a los clamores económicos que a la dignidad del pueblo brasilero frente a eso. Sin embargo, admitieron que sus ciudadanos llegaran en esa condición, como si hubiesen salido de las cárceles o estuviesen ya firmado el acuerdo para terminar de pagar sus penas en territorio brasilero, porque ese es un elemento importante allí para luego dinamizar el tema de la unidad de América Latina. Es que los Estados Unidos en la deportación que hizo para Brasil, lo hizo como si hubiesen tenido antecedentes penales o como si hubiese un proceso de orden judicial para continuar en Brasil. Y eso no es así, porque además el derecho doméstico estadounidense consagra la migración como una causal o una infracción de delito menor. Es decir, es un proceso netamente administrativo. Usted, por haber ingresado al territorio estadounidense, obtiene una infracción que es un delito menor, que además, entre otras cosas, no comparece para cárcel. Sin embargo, algunas expresiones del derecho doméstico estadounidense, desde Obama para acá, han penalizado la acción. Acordémonos de los centros de internación que retienen a la población hasta 18 meses, familias completas, pero que además han producido deportación de población menores no acompañados y son deportados. Sus padres han quedado en el territorio estadounidense y los hijos terminan en México, en Centroamérica o en el caso concreto de Brasil, que hay unas experiencias brasileras. Yo creo que la unidad de América Latina va a empezar a caminar. Creo que esto fue, digamos, desde Colombia, el presidente Petro levanta la voz, pero se van a ir levantando otros clamores. Valiente la expresión de una mujer hoy en Honduras, que además rechaza la acción y convoca, correcto, convoca a la CELAC para ello. Vamos a tratar el tema de migración que nos corresponde hoy, porque si se deportan los hondureños, nosotros podemos revisar la permanencia de las bases militares estadounidenses en territorio de Honduras, donde no pagan ni siquiera el derecho de suelo. Es una realidad. Amanecimos con la noticia de que ya no se va a hacer esta reunión urgente de la CELAC. Para muchos un error que no se cumpla esta posibilidad de conversar y de agendar cuál va a ser la postura latinoamericana ante esta política de deportación. ¿Qué opinas? Sin duda hay unos intereses económicos y un lobby, que fue lo que ocurrió el domingo en territorio colombiano. Un lobby que está asociado al ejercicio de orden económico y uno podría pensar cuánto ingresa anual a Honduras producto de las remesas de los trabajadores hondureños en territorio estadounidense y revisa uno y eso está entre 8.000 y 12.000 millones. Igual sentido tendría para Colombia. Si el interés para que este round lo ganara el presidente Petro con las decisiones que había tomado Donald Trump están asociados estrictamente a lo económico, había que revisar los números. Colombia recibió el año pasado un poquito más de 11.000 millones de dólares producto de remesa, pero además Colombia es el tercer socio comercial más importante para los Estados Unidos. Ese es un elemento clave para poder entender, dinamizar por qué estas relaciones tienen absoluta subordinación frente a la economía colombiana y el papel de la política en Colombia está subordinado a los intereses de esa clase económica. Vimos a los sectores económicos colombianos haciendo críticas muy fuertes, reaccionando de manera muy sorpresiva y atacando esta postura del presidente Gustavo Petro. Si usted revisa los 6 grandes medios de comunicación en Colombia,
titularon como la primera derrota que Trump le propicia al presidente Petro iniciando su mandato. Realmente no es así, es una lectura, la construcción de una narrativa para hacer creer que ese levantamiento de la espada de Bolívar que camina por América Latina tuvo un efecto positivo. Ahora hay que volver a lo económico. Sin duda, Colombia mantiene sus intereses en los Estados Unidos, pero si los aranceles se hubiesen implementado como lo expresó Trump en ese momento, ese 25% en primera instancia y 50% en primera instancia hubiera afectado sin duda al tema de café. Ponemos un ejemplo, ¿no? Las exportaciones de Colombia en el mundo de café, el café que se consume, el 29% se exporta. De ese 29%, el 17% es parte del Producto Interno Bruto que llega hasta territorio estadounidense, que termina siendo economía colombiana. Esos intereses se suman para que el presidente de la Asociación de Cafeteros de Colombia haya trinado a favor de Donald Trump, la revista Semana, Vicky Dávila y todos los demás, porque claman además frente a los temas económicos. Es decir, para ellos la prioridad hacia los Estados Unidos son sus intereses. Y cuando uno revisa el comportamiento de la economía estadounidense en el PIB colombiano, se encuentra que el 4.9% de eso que se envía para allá en materia de café es solo el PIB, va al PIB colombiano. Es decir, es muy poquito. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay otros intereses de comercialización con el resto del mundo. Ahora, entendiendo esto, los Estados Unidos serían los grandes perdedores en una acción de este tipo, ¿no? Porque de esa forma como se produjo ese levantamiento del presidente Gustavo Petro, se pudieron haber hecho otras acciones contundentes. Y al igual que la presidenta de Honduras, Petro también estaría en posición de decir, bueno, aquí si ustedes no respetan lo acordado, pues ¿qué sentido tendría nosotros respetar lo que hemos acordado con ustedes en temas de TLC, en temas de cooperación militar, en temas de asistencia militar? Porque sin duda, de Plan Colombia para acá, la geografía colombiana está muy cundida de la estructura militar colombiana. A quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Alma Plus TV, les recordamos que estamos conversando con Juan Carlos Tano, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, abogado, escritor e investigador, a propósito de esta polémica generada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos por las acciones, por la manera en la que se ha llevado esta política de deportación de Estados Unidos hacia países latinoamericanos. Entonces, puedo deducir que, según su opinión, en este versus, en este 1-1, ganó Gustavo Petro. Gana Petro porque enfrentarse al imperio estadounidense, a un presidente además tan arrogante como Donald Trump, y finalmente tener que reconsiderar la medida. Los Estados Unidos también piensan frente a una acción desde Colombia en términos de lo económico. Recuerde que Colombia, el 60% de las flores que se consumen en los Estados Unidos provienen de Colombia. El año pasado fueron transportados con destino a la comercialización a los Estados Unidos cerca de 700 millones de tallos de flores. Entonces, eso es una preocupación para unos sectores de la economía estadounidense. Y el presidente Trump, que está perdedor en esta contienda y que sabemos que esto no va a quedar ahí, que en la medida en que tenga cómo propiciar otro golpe o iniciar otros golpes para el presidente Gustavo Petro, lo va a hacer. También entiende que el PIB estadounidense recibe de Colombia elementos importantes y que si los aranceles se hubiesen sostenido, el café colombiano que se consume en los Estados Unidos sería por lo menos el 45% más alto el valor frente a la acumulación de aranceles, solo con el 25%, porque ahí se genera hacia adelante una cadena especulativa con esa mera acción de los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Es decir, que este garrote que tiene Donald Trump, con el que amenaza todo el tiempo de impuestos arancelarios, tiene que verse de las dos perspectivas. Hemos visto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que este tema de los aranceles no es cierto que únicamente va a afectar a los sectores económicos latinoamericanos, sino que al repensarlo, Estados Unidos tampoco debería estar amenazando con esto porque saldría el mismo territorio, la misma ciudadanía y la economía estadounidense afectada por estas acciones. Claro, si los Estados Unidos no quieren aumentar la inflación, los aranceles no se deben aumentar, porque las partes y las piezas de automotores que se producen en México, cuando tienen aranceles o otros tipos de aranceles o se les suman más, va a tener un impacto sobre los consumidores incluso estadounidenses, ¿no?
ahí está la clara realidad. Igual ocurre con cada uno de los productos a los que el presidente Donald Trump le está poniendo trabas en el proceso arancelario para el ingreso a los Estados Unidos. Ahora, esa es una parte de la economía, ¿no? Ahora, lo importante frente a esto es mirar, uno, que no todas las acciones que se hacen desde lo económico en Estados Unidos se pueden tolerar en América Latina, que estas economías pueden ser mucho más rentables, mucho más fructíferas si se considera el mercado de la América Latina y otros mercados, no apéndice de los Estados Unidos para superar. Pero hay un elemento importante, es que los Estados Unidos es el gran acumulador de las fuerzas de trabajo del resto del continente y parte del mundo. En estos días revisábamos la cifra de los migrados que están viviendo en California y hay 37 millones de pobladores viviendo en el estado de California y 17 millones son de habla hispana. Su gran mayoría son mexicanos, pero ahí está el resto del continente. Si de verdad se llegase a producir una de las primeras medidas que está accionando el presidente Donald Trump, con una deportación de correcto, 1 millón de personas anualmente. Bueno, 1 millón sería bajo porque él ya en su primer mandato produjo 1.400.000, igual que Biden, que saliendo tenía las cifras de 1.400.000 migrados deportados. Un poco menos que la que produjo el Nobel Barack Obama en sus 2 periodos de gobierno. Pero eso es una irrealidad. ¿Por qué? Porque si esa población que pretende deportar Donald Trump realmente lo hacen, van a quedar con enormes vacíos. De hecho, la ley antiinmigrante en la Florida ya está produciendo escasez de mano de obra, sobre todo en construcción, que son los sectores de la economía donde más participa la migración. Pero en el caso de California es importante entender que si bien llega ahí una franja enorme de hispanos, son en su gran mayoría ya han desarrollado emporios también económicos asociados a la economía estadounidense, que incluso deportar en estos casos a padres que están irregulares con hijos que son nativos estadounidenses, les va a producir un choque desde el punto de vista económico. Lo que sí hay que entender aquí es que es posible que una bravacunada del presidente Donald Trump pueda afectar la economía en las tendencias. El día lunes amaneció el café disparado en la bolsa de Nueva York y eso lógicamente por la dinámica con la que el presidente Donald Trump asume este segundo mandato en la Casa Blanca. Hay preocupaciones frente a eso. Ahora, ¿cómo revisa América Latina el tema de la inmigración y cómo se atiende lógicamente los procesos de deportación? Porque un proceso de deportación en los que Estados Unidos pone su presupuesto, un país como Honduras dice, bueno, está bien, envíelo de manera gradual, yo lo recibo de manera gradual y voy generando procesos. Pero Honduras, en el caso particular, es un estado que no tendría cómo costear parte, correcto. Claro. Y los Estados Unidos necesitarían el 5% del gasto, de su gasto anual, para cubrir los procesos de movilización de esa población, porque no es solamente el término del avión, porque ese 1.400.000 con Biden también tenía que ver cómo lo llevaban justamente a la frontera con los Estados Unidos. Ahora, Biden ha planteado aquí la reactivación o ha mantenido el programa de quédate en México para pedir asilo en territorio estadounidense. Eso hasta cierto punto, firmado por Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en México, pero eso no es suficiente para contener la franja de migrados de América Latina que están en la frontera entrando cada día. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los que han empobrecido a los países de donde sale esa población expulsada. En el caso colombiano, los gobiernos han reconocido, en el caso de Petro, el año pasado 500.000 colombianos salieron de los 3 millones que no regresaron al territorio colombiano y tiene que ver lógicamente con los niveles de empobrecimiento que produce la política estadounidense sobre la economía colombiana. El TLC le hizo un enorme daño a la economía colombiana, sin embargo otros gobernantes no la habían asumido como tal. Petro asume que el TLC es dañino, pero que se respeta en el marco del derecho internacional. De igual manera, las otras imposiciones que hacen los Estados Unidos sobre el tema Venezuela e incluso sobre México, que produce chantaje como tal, y eso hace que se disminuyan los puestos de trabajo en cada uno de estos países, obliga entonces a que la población busque el sendero del norte intentando desarrollar allá proyectos de vida. Sin embargo, eso es para mirarlo, para hacer una reflexión, para generar incluso una política pública en términos de lo global. América Latina hoy necesita una sola cédula para quien nace en México
que le permita llegar hasta Chile. Hablando de la realidad venezolana que también usted conoce a profundidad, el presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con estas deportaciones de venezolanos y venezolanas que están en territorio estadounidense, y el presidente Nicolás Maduro ha reiterado la convocatoria a los migrantes a que vuelvan a Venezuela y que de alguna forma sean testigos de los índices de superación de crisis económica y de momentos de dificultad que hemos vivido en Venezuela. Ese debería ser la postura del resto de los presidentes, convocar a sus migrantes a volver a su suelo para no estar padeciendo la angustia, el miedo, el terror que ha causado el estar en ese territorio estadounidense bajo las constantes amenazas de Donald Trump. Fíjese, hay dos elementos importantes que usted cita. El primero es la contradicción del presidente Trump, porque en algún momento ofrece apoyo, colaboración a la extrema derecha venezolana, que a partir del terrorismo intentaba socavar las bases de la democracia bolivariana. Es un primer componente en ese elemento. Y el segundo es entonces pretender una deportación de venezolanos con el falso argumento de que el tren de Aragua se ha tomado las esferas de la estructura delincuencial estadounidense. Esas contradicciones muestran sin duda alguna que no hay una política real desde los Estados Unidos. Uno, con sus aliados, que es la extrema derecha o la derecha venezolana, que ha decidido tomar otro rumbo distinto al democrático y al electoral, basado además en la democracia burguesa, que es el sustento de ellos en términos del universal. Y el otro componente es cómo desde los Estados Unidos se viola todo tipo de normas, de acuerdos, y que se respeta además el principio. Y el otro elemento es que Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que ha ofrecido una política de retorno de esa población. Colombia incluso tiene una ley, pero eso no opera desde su nacimiento. México no tiene la capacidad para pensar en que 23 millones de mexicanos se regresen al territorio, y por el contrario ya son tercera y cuarta generación. Sin embargo, Venezuela tiene una política que no se implementa por el esquema que ha impuesto los Estados Unidos en términos de bloqueo financiero y el control físico que se hacen sobre las aeronaves para el desplazamiento de este tipo de población. Sin embargo, si los Estados Unidos deciden enviar o deportar población venezolana con destino a Venezuela, lo que se ha conocido es que está a la disposición para ello. Ahora, eso sin duda implica un proceso de negociación, y incurren entonces en otro detalle. Ya habría el reconocimiento implícito de que el presidente constitucional y electo el pasado 28 pues es el presidente compañero Nicolás Maduro. Esa es una realidad que contradicen lógicamente la política de los Estados Unidos para el resto del continente. Creo que a veces se apresuran a emitir conceptos y a desarrollar planes y políticas más en función de intereses individuales, como en este caso los intereses que pretenden darle continuidad a los Estados Unidos para la franja de esa derecha que se fue a refugiar allá y ojalá no les toque deportación. Ante eso, según usted, deben activarse estos organismos de concertación multilateral latinoamericanos, deben estar ya en reunión y conversación para definir cómo actuar frente a estas acciones de Donald Trump. Yo creo que es estrictamente necesario una reunión donde se pueda desarrollar y complementar la política que cada país tiene frente a los procesos de los migrados, y sin duda empezar a hacer un plan conjunto. Creo que Andrés Manuel López Obrador en algún momento propuso el desarrollo de puestos de trabajo en países como El Salvador. Entonces México, de su presupuesto del año siguiente, desarrolló un proceso de orden económico en El Salvador para generar puestos de trabajo y de esa forma evitar que la juventud se movilice, porque gran parte de la mano de obra que llega a los Estados Unidos es esa población que está entre 18 y 40 años, que además es la mayoría con la cual se van a buscar el sueño americano y terminan frustrados. Cuando deciden regresar para acá, ni hay fondo pensional en los Estados Unidos, ni hay fondo pensional en los países de donde fueron expulsados. Sacamos del discurso que ha mantenido el presidente Petro a lo largo de estos últimos días, que en este tema de relación con Estados Unidos no solamente hay que tomar en consideración el tema económico, todo el entramado del derecho internacional, sino también la dignidad. El trato digno es un elemento a considerar al establecer la relación con Estados Unidos. Sin duda, creo que ese es uno de los temas que le choca a los Estados Unidos, porque además se han erigido como
un país que defiende los derechos humanos, un país donde se puede vivir en libertad, entre comillas. Pero finalmente, cuando uno ve estas imágenes, estos videos y conoce los testimonios de quienes han sido deportados, entiende que esa condición no es la que aflora en el territorio estadounidense, sobre todo porque las políticas del ente encargado de la migración del ICE en los Estados Unidos es una política de mirar al migrante como el invasor, como el asesino que se viene a refugiar aquí, como el que viene justamente a desarrollar procesos de criminalidad en la sociedad estadounidense, una sociedad además golpeada por su crisis en lo local, que eso hay que proponerlo todos los días para el análisis de los estadounidenses. La crisis cultural que tienen los Estados Unidos debe todos los días analizarse, deben trabajar. La USAID, en vez de llevar recursos para países que generan crisis y socavan la democracia, deberían consultar, desarrollar en los Estados Unidos mecanismos para eso. Ese es un elemento importante, esa condición humana no aflora ni en la institucionalidad ni en los agentes de policías que actúan contra la población migrada. Hoy hay facultades para tocar la puerta de una fábrica, abrir la puerta y sacar para deportar a la migración que está en situación de irregularidad en territorio estadounidense. Y eso va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además va en contra de los tratados que han firmado los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos Tano. Estuvimos conversando con Juan Carlos Tano. Él es abogado, escritor, investigador y director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Gracias a las personas que estuvieron siguiendo esta entrevista a través de las redes sociales de Alma Plus TV, nuestros seguidores en Instagram y también en Facebook. Le agradecemos habernos acompañado. El día de mañana esta entrevista va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que se suscriban, a que activen las notificaciones para que estén al pendiente de estas entrevistas que tuvimos el día de hoy y todos los contenidos que estamos mostrándoles a través de nuestras plataformas. El día de hoy tratamos la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro, quién ganó, y según nuestro entrevistado, ganó Petro. Nos despedimos de ustedes y los invitamos a que nos acompañen nuevamente en un nuevo encuentro.